Saludos amigos, bienvenidos a su espacio Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. La sangre es un fluido complejo e indispensable para la vida, y la hemoglobina es uno de sus componentes principales. Son muchas las razones que pueden llevar a disminuir su concentración. Cuando esto ocurre, la salud está en riesgo. Esta tarde conversaremos un poco sobre anemias. Acompáñenos. Nuevamente con nosotros el doctor José Rafael Ruiz Abraham, especialista y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romárico Oro de nuestra ciudad, a quien ya damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Encantados de tenerle con nosotros. Doctor, para iniciar nuestro diálogo sería bueno conocer qué es la hemoglobina. Bueno, la hemoglobina es una sustancia muy especial y es una mezcla, una combinación de una proteína y un compuesto de hierro. Esta sustancia tiene una afinidad marcada por el oxígeno, por tanto, su función fundamental es captar el oxígeno que penetra del exterior en los capilares pulmonares y llevarlo a toda y cada una de las millones de células del cuerpo. A su vez, la hemoglobina, los glóbulos rojos, recogen el CO2 de desecho y lo traen de regreso a los pulmones, donde es expulsado hacia el exterior. Cuando hay en el organismo un déficit, un descenso en las concentraciones de hemoglobina y glóbulos rojos, estamos frente a un proceso que se llama anemia. O sea, las anemias es el déficit de glóbulos rojos y hemoglobina en el organismo. ¿Cómo sabemos los valores normales de la hemoglobina, doctor? Para conocer los valores normales de la hemoglobina, se han hecho estudios a gran escala en diversos lugares y se han tomado algunos números de referencia. Por ejemplo, en nuestro país, los valores normales de hemoglobina en el hombre son de 130 a 150 por mililitro y en la mujer de 130 a 140. Estos valores son valores en la escala métrica. Es lo que en otras escalas se considera, por ejemplo, entre 12 y 14 o entre 11 y 13. Pero son valores que están muy bien estudiados y muy bien implementados. No quiere decir que algunas décimas de más o de menos signifique gran cosa, pero son los valores de referencia para tener la idea de la normalidad en cuanto a la hemoglobina. Doctor, se conoce que existen varias causas que provocan anemia. ¿Cuáles son las principales? Bueno, en realidad, detallar todas las causas de anemia que se conocen es bastante complejo. De hecho, muchas de estas causas están en constante estudio, o sea que pueden variar con el tiempo. Se puede resumir todas las causas de anemia en dos grandes grupos. El primero, cuando el organismo no es capaz de producir todos los glóbulos rojos que se necesitan para la función de la hemoglobina. Y el segundo grupo es cuando el organismo no puede reponer aquellos glóbulos rojos que se han ido perdiendo en el decursar del tiempo y que son necesarios para mantener las cifras de hemoglobina. Dentro de esos dos grandes grupos están todas las demás. En la práctica médica, las anemias más frecuentes son aquellas llamadas anemias carenciales, o sea, por falta de nutrientes, vitaminas o oligoelementos, como por ejemplo las anemias por falta de hierro, por falta de vitamina B12 y ácido fólico y de algunos otros componentes. Son las más frecuentes. Pero también hay anemias que se producen por deformidad en los glóbulos rojos y por enfermedades infecciosas crónicas o incluso procesos malignos que pueden contribuir a un descenso de la hemoglobina. ¿Cómo se relacionan las anemias, doctor, en ciertas etapas o situaciones de la vida? Es fácil de entender, Lariuca. Por ejemplo, en los niños lactantes y en las embarazadas son frecuentes las anemias por déficit de hierro y es comprensible que en esos momentos este mineral pueda faltar. También la falta de hierro es frecuente en las mujeres que tienen menstruaciones muy abundantes o que tienen sangramiento frecuente a expensas de fibromas uterinos que estén produciendo este tipo de síntomas. O sea que en este caso son las más notables. Otras situaciones en las que la anemia es frecuente es en el parasitismo intestinal,
tanto en niños como en adultos, algunos parásitos intestinales pueden provocar la pérdida de sangre y por tanto la anemia. En enfermedades infecciosas crónicas, la falta de hemoglobina, o sea, la disminución de la hemoglobina es un síntoma frecuente. Y finalmente, en las enfermedades malignas, o sea, muchos tipos de cáncer, uno de los parámetros que se altera en la evolución de esta enfermedad es precisamente la disminución de la hemoglobina. Doctor, ¿cuáles son los síntomas generales que nos llevan a pensar que estamos en presencia de una anemia? El diagnóstico clínico de la anemia muchas veces se hace a expensas de un cuadro determinado que sugiere al médico que el paciente puede estar con un déficit de hemoglobina. Te propongo ver en pantalla cuáles son los síntomas generales de las anemias. Signos y síntomas generales más frecuentes en las anemias: palidez de la piel y las mucosas, decaimiento y cansancio fácil, palpitaciones frecuentes, dolor de cabeza y somnolencia, dolor en el pecho y falta de aire. Sin embargo, Lariusca, estos síntomas generales también tienen detalles específicos en cada tipo de anemia. Cuando esos detalles están presentes es más fácil el diagnóstico. Y hay ocasiones en que solo el análisis de laboratorio, lo mismo de sangre que de médula ósea, es capaz de decir cuál es el tipo de anemia que estamos observando en el paciente. En concreto, el diagnóstico de la anemia parte de sospecharla, pero es interesante y es necesario conocer el tipo de anemia para poder poner el tratamiento adecuado. Todas las anemias no se tratan igual. ¿Cuál sería el tratamiento para estos pacientes, doctor? Bueno, lo primero, como te decía, es saber qué tipo de anemia estamos enfrentando. En base a eso, comienza el diseño del tratamiento. En las anemias agudas, casi siempre la hemoglobina baja a expensas de pérdidas de sangre. En estos casos, el tratamiento es sustitutivo, muchas veces con sangre o sus derivados de manera endovenosa, o sea, por transfusión. Cuando la anemia es de un tipo de crónico, o sea, que se va instalando poco a poco, ya sea por malformación de los glóbulos rojos, ya sea por déficit de algunas vitaminas o minerales, el tratamiento va encaminado a reponer las pérdidas, pero de una manera mucho más lenta. Es importante precisar, Lariusca, que no existen medicamentos útiles para todo tipo de anemia. O sea que para poder tratar adecuadamente cualquier anemia es necesario tener una idea acertada de cuál es la etiología o la causa de ese déficit. Se dice que el uso excesivo de antibióticos puede producir anemia. ¿Qué hay de cierto en esto? En realidad, Lariusca, existen algunos tipos de medicamentos que pueden acortar la vida de los glóbulos rojos. Y dentro de esos medicamentos están, por supuesto, algunos antibióticos. Esos medicamentos se depositan en la membrana exterior del glóbulo rojo y provocan una ruptura precoz de esa estructura. Por tanto, viven menos que su promedio natural de vida, que son 120 días. O sea que las anemias causadas por medicamentos se llaman anemias hemolíticas y no son tan frecuentes como se cree. Lo que sucede sí, está claro, que en algunas infecciones hay anemia, no por el antibiótico, sino por la infección en sí, que pueden también provocar una pérdida de hemoglobina. Pero realmente hay medicamentos que pueden conducir a una pérdida de glóbulos rojos y a la reducción de la hemoglobina. Doctor, la mayoría de las personas piensan que las anemias dependen de lo que comemos. ¿Qué papel real desempeña una buena nutrición en la prevención de este padecimiento? Bueno, sin una nutrición correcta, algunos de los elementos indispensables para la formación de la hemoglobina puede que no ingresen adecuadamente al organismo y por tanto pueden afectar los niveles de hemoglobina. No se trata solo de comer carne roja, como las personas creen, para tener una buena hemoglobina. Son tan necesarios como la carne, los vegetales, las verduras, los granos y otros alimentos de origen animal. Las dietas ricas en vegetales, sobre todo vegetales verdes, de hojas, de granos, el queso, el huevo, son también importantes para mantener los niveles de hemoglobina.
Todas estas sustancias aportan con elementos para la formación adecuada de la hemoglobina y por tanto son imprescindibles. ¿Qué sucede? Que los requerimientos diarios de estos alimentos, de estas vitaminas, de estos minerales, no son tan altos. O sea, con muy poquitas cantidades, el organismo puede crear los glóbulos rojos que necesita para su funcionamiento. Y por eso es que la alimentación no es un factor determinante, es un factor importante, pero no determinante en la producción de las anemias, o sea, en la causa de las anemias. ¿Alguna recomendación final, doctor, que desee compartir con los amigos televidentes? Sí, Lariuska, es importante que ante cualquier síntoma de anemia o ante la idea de que podamos estar padeciendo de una baja de hemoglobina, no se automediquen, ni medicamentos, ni remedios caseros, porque eso no va a resolver el problema por sí solo. Hay que tratar de conocer la causa de la anemia y una vez que sepamos la causa, pues entonces aplicar el tratamiento adecuado. Pretender elevar la cifra de hemoglobina a cualquier precio no es la solución frente a un cuadro de anemia. Siempre hay que tratar de precisar el origen y encaminar el tratamiento a neutralizar las posibles causas. Doctor, gracias por habernos acompañado. Un placer. A ustedes, mis amigos de siempre, la invitación es para encontrarnos dentro de 15 días y juntos compartir interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.